Ya, buenos días. Muy bien. Luna, buenos días. Salvador, Trujillo y Panaqué. Buenos días. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ya, ¿verdad? Tiene razón su compañero, ¿no? A ver, mientras que se integran los demás, quiero compartirles algo. Es tan hermoso el Perú, lleno de esperanza, lleno de gente buena. Pero, ¿por qué hemos olvidado lo que significa identidad? Lo que es sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos. Eso debemos preguntarnos. ¿Por qué? Si todas nuestras creencias, nuestra música, nuestra lengua, la heredamos de nuestros antepasados, ellos que lo que más amaban era ser uno mismo y serlo todo al mismo tiempo. Quizás no tener mucho, pero a la vez tenerlo todo para ser felices. Perú, país de esperanza, de diversidad, país de dioses. ¿Avergonzarnos de él? ¿Por qué? Si vivimos en el mejor país del mundo, lleno de maravillas, orgullosos deberíamos sentirnos de pisar este suelo. Somos un conjunto de razas que al final se vuelve una sola. Esa raza peruana, humilde, generosa, llena de esperanza, donde todos somos uno, sin importar vestimenta, sin importar el color de piel, sin importar nuestro idioma. Porque el Perú somos todos, cada uno de nosotros, cada lugar, cada gesto. Amemos lo que somos y miremos el futuro como un país de paz y de unión. Y todo por un Perú mejor. Muy bien, jóvenes, he querido empezar con ese video que me hace sentir orgullosa a mí también, a recordar mi cultura milenaria, de dónde vengo, parte de mi identidad, ¿no? Por los momentos de repente que está pasando nuestra patria. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra patria? A ver.
¿no? ¿Qué está sucediendo en nuestra patria ahorita? La pandemia es a nivel mundial, pero en nuestra patria, ¿qué está sucediendo en estos momentos? Lo de Vizcarra. Ahí está. Muy bien, las noticias, ¿no? Están interpelando al presidente. El Congreso está interpelándolo, ¿no? Van a presentar la moción de censura y seguirán los pasos que se deben de seguir para dar vacante la presidencia, ¿no? A ver, como jóvenes, ¿qué piensan? Miren que el joven también tiene que adentrarse a los problemas de su patria, porque miren todo lo que nos han heredado, todo lo que nos han dejado nuestros ancestros, y todo por esas prácticas que en estos momentos se están viendo. ¿Qué opinan de la noticia que está? ¿O no tienen opinión? ¿Qué piensan? Algo deben de pensar, o no les interesa. También. Hay crisis moral, ¿no? En nuestro país hay racismo. Nuestro país está pasando por una crisis moral. El racismo está presente en cada momento. También, así como se presenta en Estados Unidos, a cada rato matan, ¿no? Los policías a los afrodescendientes como si nada. Acá también se está viendo algunas manifestaciones de racismo de parte de las autoridades que están en el Congreso. Las noticias, jóvenes, pónganse un poquito a evaluar, porque no vivimos aislados ¿no? Primero, para mí, nuestra patria, por ejemplo. La patria es nuestra casa grande. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Perú, ¿por dónde empezamos? Es un país multicultural, ya que hemos tenido influencia de varios lugares a lo largo de la historia. Empecemos por la costa, ya que es la más representativa entre comillas. La costa. Hablemos de Lima, la capital, una ciudad caracterizada por el criollismo, específicamente en el Perú,
donde el término criollo ha conseguido una diferente descripción. Lo primero que a un peruano se le puede venir a la mente al escuchar dicha palabra es la idea de aquella música representativa de su país, tales como el vals criollo, marinera o tendero u otros de orígenes afroamericanos, como el festejo. Por otro lado, se usa para calificar a la comida criolla o platos típicos de la región costa peruana. Las clases sociales siempre han marcado un rotundo cambio en la cultura peruana. Una de ellas es esta. Este es Pamplona Alta, separado por un muro. Son como unos marginados. La gente que está en esas circunstancias nuestras hace que se entreguen a un ser divino. De ahí interviene la religión. En Lima, el Señor de Pachacamac, o conocido como el Señor de los Milagros. Apiádate de mí, si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Regresa aunque sea para despedir. Profesora, su audio. Son entregados por tu... A ver, ¿cómo salgo de acá? Ya está, ahora sí salgo. Salí. Muy bien. Entonces, aunque se vayan a otros países, pues, ¿no? Tenemos que valorar lo que es nuestro. Y eso es lo que ha pasado cuando los peruanos migraban a Japón, ¿no? Migrar al Japón. Hubo una época en que peruanos migraron hacia esa tierra, la tierra del sol naciente. A ver, ¿qué pasó cuando los peruanos migraron hacia allá? ¿Se olvidaron de su cultura? A ver, migrar al Japón.
El Japón, por ser una isla, ha generado una idiosincrasia con características propias. Su forma de pensar, su forma de... ¿no? Pues, qué es lo que piensa con respecto al extranjero. La sociedad japonesa es muy cerrada frente a la población extranjera. Algo contrario a nosotros, ¿no? Nosotros damos cabidas a todos los extranjeros que llegan a nuestra patria, pero ellos no, pues su cultura, priorizan su cultura, el carácter, el temperamento y los rasgos propios de la sociedad japonesa, es decir, su idiosincrasia, así como sus valores culturales y sociales. Son su bien más preciado, miren, a diferencia de nosotros que a veces renegamos pues, de nuestra cultura, de que menospreciamos a los demás, ¿no? Tratándolos de como seres inferiores, ¿no? Entonces, los japoneses no. Ellos más bien valoran mucho su cultura. Por este motivo dice, ningún grupo o subgrupo social peruano, tenga o no permiso de residencia, puede considerarse integrado a la sociedad japonesa. Es difícil que lo inserten en su cultura, ¿no? Son cerrados, dice. Hubo una época en que los peruanos, en el año de 1990 y 1992, decidieron migrar al Japón. No sé si por ahí habrán tenido algún familiar. Me acuerdo, yo sí me acuerdo que tanto fue el llamado de Japón abrir sus fronteras, ¿no? Que vinieron agencias que contrataban para trabajar ahí, que la gente inclusive los Nikkei, o sea, los peruanos nacidos acá en el Perú, ¿no? Vieron una oportunidad, ¿no? de ir a la tierra de sus ancestros. Igual también algunos peruanos que se operaron, se hicieron jalar los ojos, ¿no? Y compraron apellidos, cambiaron sus apellidos a apellidos japoneses para que los pudieran aceptar, ¿no? Y se fueron allá a Japón. Pero ellos solamente conocedores de la idiosincrasia de los japoneses, solamente se plantearon una permanencia temporal. O sea, no era para irse para siempre o querer quedarse allá, sino fue solamente, ellos sabían que era temporal. Y así lo hicieron saber también las agencias que los contrataron, ¿no? Esto marcó su experiencia. Por el contrario, en esa misma época, a los que viajaban en Europa o Estados Unidos, solían tener la intención de quedarse ellos en esos lugares. El caso, por ejemplo, de una prima mía que quiso ir a Estados Unidos se pintaban muchas cosas buenas y ella decidió irse. Vendió todo, hizo sus maletas, compró su pasaje y se fue, ¿no? Pero ella se fue por el lado ilegal, por eso que sufrió. Pasar la frontera fue difícil, ¿no? Le costó dinero, le costó el susto de que en cualquier momento le iban a agarrar las policías fronterizas, que la iban a deportar y que podía perder todo, ¿no? Pero la gente que se iba a Estados Unidos y a Europa era para quedarse, pues, no igual así en Japón, ¿no? ¿Por qué creen que los peruanos no se plantearon quedarse allá
en Japón. ¿Por qué? A ver, Ipanaqué, Manrique, Luna, Saavedra. ¿Por qué ellos no se plantearon quedarse allá? Así como los que se fueron a Estados Unidos, las personas que se fueron a Europa. ¿Por qué? Porque ya tenían una vida ya. Ah, los que viajaron a Europa y Estados Unidos, de repente ya alguien los estaba esperando allá, ¿no? Alguien les había antecedido. Pero ¿por qué no sucedió lo mismo cuando nuestros compatriotas fueron a Japón? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El idioma, pues ellos también tienen otro idioma, ¿no? El idioma, la cultura cerrada que ellos tenían de sus valores culturales, sociales, ¿no? Entonces, eso no permitió que los peruanos, pues, se relacionaran mucho con ellos, ¿no? Y otra cosa de que los peruanos habían ido a trabajar, su finalidad era trabajar en Japón por el dinero que les habían ofrecido, ¿no? Entonces, trabajaban pues prácticamente las 24 horas, ¿no? Tratando de juntar la mayor cantidad de dinero, ¿no? Para regresar acá a su patria. Su objetivo de ellos era ahorrar a lo máximo, ¿no? Y no le quedaba tiempo, pues, para relacionarse también con la sociedad japonesa, ¿no? Como no le quedaba tiempo y vieron, pues, que tenían otro idioma, todo no les interesó y se dedicaron a trabajar, ¿no? Pensando en acumular una mayor cantidad de dinero para volverse acá al Perú. No consideraron prioritario, por ejemplo, aprender el idioma japonés. Solo aprendieron las palabras básicas para resolver sus necesidades más elementales. Más bien trataron de reproducir su modo de vida del Perú para hacer más llevadera su permanencia en el Japón, ¿no? Se relacionaron con otros peruanos que estaban ahí, pero no con la sociedad japonesa. En consecuencia, la población peruana que emigró y vivió en Japón no asumió como suya la realidad japonesa, ni sus problemas, ni sus costumbres, ni nada. Se aisló, ¿no? Los peruanos se aislaron, se pusieron al margen de la sociedad japonesa y por lo tanto ellos también ignoraron su presencia, ¿no? Salvo cuando existían, dice, algunos problemas. Los peruanos, al no establecer lazos con los japoneses, con la sociedad japonesa, se tenían que de alguna forma tratar de menguar la añoranza de la tierra, ¿no?
las costumbres, el recordar la tierra. Entonces, se establecieron lazos entre sí, entre ellos mismos, según su localidad. Los que eran de Puerto Maldonado, entre ellos. Los que eran de Guaral, entre ellos. Los de Trujillo y Lima, entre ellos, ¿no? Y se produjeron vínculos sociales muy similares a un club, donde no hay mucha gente, pues, ¿no? A un club provincial de Lima. A través de esta unión formal o informal, según las circunstancias, permanecieron viviendo en un microcosmos social, ¿no? O sea, pequeño, pequeño, un espacio pequeño, social, ligado al Perú. Pendientes de lo relacionado con su país, ¿no? ¿Cuándo celebra el país el Día del Señor de los Milagros? Ya ellos también lo celebraban allá. El fútbol también, cuando llegaban los equipos peruanos, lo celebraban, ¿no? Entonces, ¿y por qué los peruanos no somos como los japoneses, que valoramos mucho nuestra cultura, nuestras prácticas culturales, nuestros valores? ¿Por qué los peruanos somos más abiertos a dejar que otras culturas se enlacen con la nuestra, ¿no? No nos olvidemos que los japoneses también llegaron antiguamente, ¿no? Los japoneses, ellos han llegado a nuestra patria y nosotros no los hemos tratado de esa, no teníamos la cultura que tenían ellos de cerrarse solamente en sus valores, en su cultura, ¿no? Entonces, se olvidaron que los japoneses estaban acá en el Perú y desarrollaron bastante, aportaron bastante también. A ver, los Nikkei, ¿no? A ver, vamos a ver un poco sobre los Nikkei entonces. Los Nikkei son los peruanos nacidos acá en el Noticias Perú, a ¿no? propósito sobre la autoidentificación étnica se han pronunciado también los descendientes de japoneses. Ellos responderán con la palabra que reconoce su cultura y la historia de sus ancestros. Ellos dirán, Miren, soy Nikkei. ¿Se dan cuenta cómo ellos sí? Soy Luis Otani Kawaguchi, orgullosamente peruano, soy Nikkei. Orgullosos del país que los vio nacer, pero también de su ascendencia. Por primera vez en un censo nacional se considerará una pregunta de autoidentificación étnica y a través de una campaña, los descendientes de japoneses buscan sensibilizar a su comunidad a responder a los censadores Soy Nikkei. Invitar a toda la colectividad Nikkei que si se siente orgulloso y se siente por sus costumbres y sus antepasados, se identifica como Nikkei, pudiera marcar la opción otros, ¿no? Y colocar la palabra Nikkei. Señalan que con esta respuesta rendirán homenaje a sus antepasados y a la valentía que tuvieron para dejar su natal Japón, cruzar el mar y llegar al Perú en busca de un mejor futuro. Ese fue el caso de los padres de Luis Otani, un peruano que recuerda cómo se formó su familia en nuestro país. Allá solamente vivían o sobrevivían con el arroz y con las verduras y con los peces nada más. O sea, decidieron emigrar porque quisieron escalar quizás posiciones, no tanto económicas, pero una mejor vida, ¿no? Ahora es dueño de un conocido restaurante y no encontró mejor manera de rendirle honor a sus dos culturas que con la fusión de sus platillos peruano-japoneses.
De acuerdo a un censo privado que se realizó en la colectividad hace varios años, se proyectó que para este año más o menos deberíamos ser 100.000 personas. Valores, tradición y cultura se hacen uno en los descendientes de japoneses. Con los censos nacionales de este 22 de octubre, ellos esperan conocer la cifra oficial de todos los Nikkei que viven en el Perú. A sus dos culturas que con la fusión... ¿Se dan cuenta cómo los japoneses no olvidan su cultura ancestral? De todos modos, siempre quieren marcar la diferencia, ¿no? Recordar de dónde son, dónde nace su raza, su cultura, ¿no? Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, ¿cómo las otras razas se identifican, ¿no? En cambio, los peruanos negamos a veces, muchas veces negamos nuestra parte de nuestra, de dónde somos, negamos a nuestros ancestros, como dice una de sus compañeras, en estos días se ha visto mucha xenofobia, ¿no? Mucho racismo, el cholo, hasta de la congresista, ¿no? En el pleno siglo XXI. A ver, después de leer ese texto, que es Migrar al Japón, basado en la investigación de un sociólogo peruano, Álvaro del Castillo, quien vivió en Japón por más de 20 años. ¡Wow! 20 años. Escribe una página a partir de tu reflexión sobre, a ver, respondemos. A ver, ¿cómo se manifiesta la desterritorialización y la reterritorialización en la migración peruana al Japón? ¿Qué dificultades piensas que influyeron en esos procesos? ¿No? Salir de su territorio e insertarse en Japón. ¿Qué dificultades tuvieron los peruanos llegando a Japón? ¿Qué dificultades tuvieron los peruanos cuando llegaron a Japón? El idioma. La cultura, el idioma, la idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia de lo que piensan, el cerrarse en su cultura, el no querer intercambiar, de repente el querer pura su cultura, ¿no? En cambio nosotros pues nos estamos entrelazando entre muchas culturas. A ver. ¿Qué le habrá sido más fácil a los migrantes peruanos en el Japón? ¿Qué le fue más fácil? ¿Qué hizo el peruano? ¿Qué le fue más fácil? ¿Qué le fue más fácil a los peruanos cuando fueron allá a Japón? Trabajar, el trabajo, ¿no? Tuvieron
la facilidad del trabajo para obtener dinero, pues, ¿no? Que era su finalidad a la cual ellos habían ido. Eso era, Sí. ese trabajo. Ya. Algunos, hubo una época, como le digo, que se fueron muchos, era muy atractivo ir a Japón, ¿no? De repente por su desarrollo, que ellos, un país desarrollado, ¿no? Alguno de sus conocidos así pudo irse o se fue en aquella época. ¿Saben de alguien? Yo conocí al amigo de mi hermano de colegio que estudiaba, era Nikkei, su mamá era trujillana y su papá era pues de allá de Japón, japonés, ¿no? Y se casaron porque ellos priman mucho la cultura del papá, la familia del varón le hacía mucho problema al señor, ¿no? Por haberse juntado con una japonesa. Entonces ellos se vinieron a Lima por ese problema que hubo en la familia, ¿no? Ellos solamente se casan entre ellos, generalmente. Ahora no sé cómo será, pero siempre tratan de mantener pura su raza, ¿no? Y ese amigo de mi hermano viajó a Japón en aquella época, ¿no? Y él sí se quedó, se casó con una japonesa allá, la aceptaron, ¿no? Porque él tenía sangre japonesa, pues, ¿no? Era Nikkei. Pero qué problemas también habrá tenido él allá, ¿no? Pero logró, pues, superarlos y se quedó, ¿no? Siempre le llama a mi hermano y ya, pues, ha echado raíces allá en Japón. ¿Conocen algún vecino familiar? No. ¿No? A ver, dice. César. Profesora, otra vez su audio. Profesora, otra vez su audio. Se le va. Se le fue el audio también. Lisa. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Japón es un país increíble y no solo por... Me comentan eso el día lunes. Quiero ver vean este enlace, 25 cosas que demuestran que Japón ya está en el 3018, para que vean lo adelantado que está. ¿Ya? Miren, ¿ah?